Bueno, y a ti te destinan entonces como sacerdote a Ortuella, A ¿no? Ortuella, y al mismo tiempo a Imanol Olavarría me destinan a la Arboleda, por lo cual hemos llevado una actividad conjunta muchos años. Allí en Ortuella sigo viendo la relación, la complicidad de la Iglesia con el régimen franquista, porque lo primero que me doy cuenta nada más llegar, que a la entrada de la iglesia, como en gran parte de las iglesias de Euskadi, había otra lápida dedicada a los caídos por Dios y por España. Y una de las cosas primeras que se me ocurrió fue protestar ante los otros compañeros de la parroquia y buscar la fórmula de eliminarla, esa lápida, que al final conseguimos que se eliminara con muchos problemas con los sectores falangistas y franquistas que había en Ortuella y por parte del obispo. Allí en Ortuella, la represión hay que tener en cuenta que estamos en pleno franquismo y en plena represión, y entonces había constantemente pues detenciones, había torturas, había encarcelamientos, y uno de tantos días pues yo tuve lo que se llamaba una homilía, el sermón diríamos, más claro, y denuncié las detenciones que había habido allí en la zona minera y las torturas y encarcelamientos. Entonces esto fue un sábado, y los domingos, yo solía celebrar los sábados y los domingos, y ya el sermón del sábado se extendía por la gente, ¿entiendes? El cura de Ortuella ha tenido un sermón muy duro, no sé qué, no sé cuánto, se ha metido con Franco, con el franquismo, y llegaba hasta a muchos sitios, entre otros a Sestao. Y en Sestao, el alcalde de entonces de Sestao, un tal Esparza, que tenía además otro hermano cura, que había estado, era muy conocido, capellán de lo que ahora es Hospital de Santa Marina, pues este hermano alcalde franquista, falangista, pues el domingo se presentó a mi parroquia de Ortuella a ver qué decía, esperando que dijera más o menos lo mismo que el sábado. Y entonces pues yo tuve el sermón y denuncié la misma situación. Entonces él se levantó, estaba la iglesia abarrotada, se levantó y usted es un cura comunista y separatista. Y tranquilo señor, yo no sabía quién era, tranquilo señor, vamos a hablar, tranquilícese y vamos a hablar. Usted expone lo suyo, el resto de la gente que exponga lo que piense y yo expondré lo mío, y entre todos pues a ver si llegamos a un acuerdo. No me da la gana y usted se va a enterar. Y de la misma se largó. Y claro que me enteré, porque al día siguiente pues aparecieron en aquel coche famoso, era muy conocido, el coche de los brigadas políticos sociales, entonces a cuyo mando estaban García Escobar y Criado, no sé los nombres, y aparecieron allí en Ortuella, y me llamó el alcalde, que era franquista, para decirme a ver si podía pasar por la alcaldía, sin yo saber nada de lo que estaba pasando. Y voy a la alcaldía y me encuentro que estaban allí la brigada político-social y me detienen. Y digo, oiga, ¿por qué me detienen? ¿Usted ya lo sabe? Y le digo, a ver, autorización judicial. Usted viene con nosotros, el alcalde de allí. Y entonces, bueno, pues me dejarán ir yo estaba en la casa cural que teníamos, que está a 2 pasos del ayuntamiento, me dejarán ir a casa a cambiarme y ponerme ropa. Bueno, pero inmediatamente aquí. Y entonces fui a la casa y allí estaban mis compañeros, y les dije lo que había pasado, y entonces pues llamaron al obispado
el obispado no sabía qué hacer. Y al final de unas cuantas horas, pues se pusieron de acuerdo el obispado y los policías y me sancionaron una multa de 50.000 pesetas, que entonces eran pesetas, ¿eh? Sí. Pues igual el sueldo de un año, ¿no? ¿Eh? Igual el sueldo de un año, en 1960. Y en esta línea, pues allí en Ortuella había una escuela profesional, que entonces casi todas las escuelas profesionales llevaban a los falangistas en aquellos años. Y tanto la mayor parte de los profesores, como sobre todo el director, pues eran falangistas. Y entonces me contrataron para dar clases allí. Nada más llegar allí, sin saber todavía quién era yo, ni qué pensaba. Y empecé a dar clases, en teoría eran clases de religión, pero que yo las convertía en clases de religión, pero social. Y ahí estuve pues 2 años. Y me pagaban, pero renuncié, que yo no quería cobrar y tal. Y estos, el director, era uno de los que me estaba... poco a poco fui dándose cuenta quién era yo, y fue uno de los que me iba denunciando, pero yo me mantenía en las escuelas sin cobrar pues el sueldo que tenía por esas clases, ¿no? Y cosa curiosa, me encontré cuando terminé mi vida laboral que en la vida laboral aparecían 2 años cotizados por la escuela profesional. Y yo no había cobrado, o sea, alguien cobraría, alguien cobraría, pero 2 años de mi vida laboral los debo a la Falange. Pero alguien se quedó con tu sueldo, Alguien se además quedó. de los 50.000 de la multa.